Bueno, hermanos, vamos a continuar con estos temas. ¿Se acuerdan, hermanos, que la vez pasada, nomás para comentarle, estamos en la introducción a los problemas psiquiátricos? Y se acuerdan que la vez pasada leímos todo el capítulo, déjenme nomás aquí reducirlo. Ok. Hebreos capítulo 11. ¿Se acuerdan que en Hebreos capítulo 11 mencionaban de que muchos hombres por la fe hicieron grandes proezas, lograron agradar a Dios, pero a su vez también tuvieron retos o lograron vencer retos que humanamente eran imposibles, sino más que una dirección en el poder de Dios? Pues siguiendo con esto, en este contexto, es precisamente aquí es donde realmente para poder ayudar a una persona con un problema psiquiátrico, tenemos forzosamente, hermanos, que aferrarnos a la fe. Entonces ahí es donde realmente se pone a fuego la fe, porque ya no es creer en una religión, no es creer en una iglesia o porque me siento bien en una congregación, sino que es lo que te va a sacar adelante. No, aquí es realmente cuando uno tiene un problema psiquiátrico, es agarrarte en verdad del poder de Dios, es agarrarte de la fe, es decir, de la certeza, ¿verdad? De lo que no se ve, pero que sabemos que va a llegar. Entonces, es la forma que obviamente las personas pueden superar gran parte de los problemas psiquiátricos bajo el contexto obviamente espiritual. Entonces, habíamos visto que hay enfermedades que son de aspecto físico y espiritual. Entonces, no podemos ver solamente las enfermedades bajo un punto nada más meramente físico. Quisiera que leyeran, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿12 qué? Es 12:1. Okay. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces fíjense, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía. Entonces, eso evidente, hermanos, que muchas veces, y ahorita lo vamos a explicar más adelante cuando tenemos ya de fondo a la depresión, hay aspectos emocionales, hermanos, que si nosotros los dejamos crecer, se convierten en pecado y esos controlan nuestras vidas. Entonces tenemos nosotros que despojarnos y eso solamente se hace con el poder de Dios. No hay otra forma más que agarrarse bien de la fe en Dios y saber que Él puede de alguna manera sacarnos a flote de esta situación. Hay que ministrar el ánimo que Dios proporciona cuando ponemos nuestros ojos en Jesús en medio del sufrimiento. Hebreos 12:2, ¿qué dice? Sí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, aquí es donde realmente la fe se pone a fuego, más allá de la teoría o más allá de la doctrina. Es realmente vivirla. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si la fe en Jesús es en el poder de Dios, en el poder redentor de Dios, a través de Jesucristo, es lo que realmente nos hace libre del pecado, realmente lo que nos hace libre de las ataduras. Entonces, aquí muchas veces, hermanos, se confunde cuando decimos es que Dios nos hace no pecar. O sea, humanamente tenemos esa tendencia siempre a pecar, hermanos. Lo que nos ayuda Dios es obviamente a que esos pecados, esas ataduras que llevamos por años, realmente las podamos liberar y podamos llevar una relación más estrecha con Él. Pero definitivamente tenemos que poner los ojos puestos en Dios. ¿Y qué implica en la vida cotidiana al tener puestos nuestros ojos en Dios? Es desde levantarte, ponerte a orar, es en todo momento estar meditando en su palabra, es estar constantemente orando, es estar constante reflexionando y poniendo en práctica la palabra de Dios. Eso es realmente poner los ojos en Dios. Va más allá de conocer la palabra de Dios bajo un contexto teórico o pertenecer a una congregación donde te sientas bien identificado. Esto va más allá. Finalmente,
recuerden que el aspecto espiritual, el poder de Dios, actúa en el corazón, en el alma de las personas, hermanos. Y esta alma, pues obviamente se permite que podamos interactuar en ella en base a nuestra relación con Él. Entonces, mientras más límites tengamos para el poder de Dios, entre más límites hagamos al aspecto espiritual, más difícil va a ser el poder contrarrestar problemas de tipo psiquiátrico o inclusive psicológico. Perseverar en el sufrimiento, Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, muchas situaciones difíciles que habíamos comentado en un principio, cuando no hay una fe, donde no hay una fe en Dios, se puede quebrantar fácilmente la mente. Era el ejemplo que yo les ponía. Si yo no estoy atléticamente preparado, por ejemplo, para hacer un maratón de 40 kilómetros, obviamente sin preparación física, sin preparación emocional, yo me pongo a correr, para empezar, no voy a llegar. Y lo que llegue a correr, voy a poner en riesgo mi cuerpo, ¿verdad? Al punto que inclusive pueda llegar a batallar en desgarres o en problemas en mis huesos, en mis músculos, por falta de entrenamiento o por falta de fortalecimiento. Bueno, en el aspecto espiritual, hermanos, pasa lo mismo. Si nosotros no somos probados por fuego, si nosotros de alguna manera vemos las pruebas de Dios como una situación de lamento y no de fortalecimiento en la fe en Dios, estos pueden ser puntos, hermanos, en donde podemos quebrantarnos y pueden ser el inicio de padecimientos de tipo psiquiátrico. Entonces, así como los huesos o los músculos se desgarran o se fracturan, cuando es mucha la presión de tipo emocional o el contexto, obviamente, de prueba espiritual, es muy fuerte y no lo sabemos sobrellevar bajo el contexto de Dios, hermanos, el cerebro puede adquirir ciertas enfermedades. Esta analogía nos puede, de alguna manera, el cerebro tiene una capacidad de resistencia ante ciertas situaciones, pero cuando se sobrepasan o son muy prolongadas y no tenemos una fe bien puesta en Dios, hermanos, pues esto obviamente puede llevar a una situación de enfermedad. Por eso es que aquí lo dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, obviamente todos, no estamos ninguno de nosotros exentos a una disciplina, y disciplina, hermanos, no es quizás a una consecuencia de un pecado, simplemente en el proceso de forjar el carácter del cristiano en el transcurso de la vida. Entonces, si realmente camináramos como cristianos todos sobre tapetes, sobre terciopelo, sobre flores, sin ningún contratiempo, hermanos, realmente no podríamos tener esa capacidad de desarrollar un carácter cristiano. Entonces, ¿es correcto o no tomar medicamentos? Acá lo que tenemos que dejar muy en claro en este tema, hermanos, es que el medicamento no puede recaer como la fuente de la esperanza para poder sanar un problema de tipo psiquiátrico. No podemos decir que el medicamento va a resolver todo mi contexto social, espiritual, emocional, que llevo arrastrando desde hace muchos años. Entonces, no me va a arreglar mi forma de pensar un medicamento. Simplemente lo que va a hacer es apaciguar un poco mis emociones que tengo un tanto desequilibradas, pero finalmente el detonante, que es el aspecto espiritual, si no es puesto en manos de Dios, hermanos, de nada me sirve el medicamento. Entonces, hay libertad para tomar o no tomar medicamentos psicotrópicos, hermanos. La verdad es que la Biblia no menciona nada al respecto. Sí podemos obviamente tomarlos, no va a pasar nada en el aspecto espiritual, pero hermanos, sí quiero dejar muy en claro, no podemos decir que los medicamentos tienen la respuesta a todos los problemas de tipo psiquiátrico. Entonces, algo que quiero dejar muy en claro en la tercera proposición que vemos en este capítulo, es que las etiquetas psiquiátricas son descripciones, hermanos, no explicaciones. Anteriormente yo les había dicho que hay muchos sesgos aún en la psiquiatría por la complejidad del cerebro. Es decir, si la ciencia trata de ver
todos los problemas psiquiátricos como procesos biológicos, pues definitivamente vamos a estar todavía limitados en comprender en todo su contexto esas enfermedades. Entonces, ¿a qué me refiero? A que las etiquetas psiquiátricas son descripciones y no explicaciones. Por ejemplo, es común que se escuche, tengo trastornos por déficit de atención, trastorno de la TDA famosa. Es muy diferente a me resulta difícil prestar atención a las presentaciones verbales muy largas. Si se dan cuenta, hermanos, ambos describen los síntomas, pero no describen las causas. Entonces, vamos a ver en el transcurso de las enfermedades psiquiátricas que las enfermedades psiquiátricas se enfocan mucho a los síntomas, pero pocas veces realmente se toca el punto de decir, tienes un problema de déficit de atención porque en esta parte del cerebro está mal desarrollado. La verdad, hermanos, es que no hay una respuesta clara a qué es la causa de muchos de los trastornos de tipo psiquiátrico. Entonces, realmente los problemas psiquiátricos o las definiciones psiquiátricas simplemente definen eso, un conjunto de síntomas, mas no definen realmente la causa del problema. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, hay aspectos en donde dice, aquí por ejemplo, tengo trastorno por déficit de atención, es algo que tienes y me resulta difícil prestar atención a las presentaciones verbales muy largas, es algo que haces. Entonces, pero finalmente vuelvo a decir, queda en ambigüedad. Les voy a poner otro ejemplo. No es lo mismo decir, pasó un carro rojo muy rápido, a que digas, pasó un Toyota Supra 2020 rojo con 6 cilindros, motor 3.0, transmisión automática de 8 velocidades, con peso de 1,570 kilogramos, rines de aluminio de 19 pulgadas y el conductor que llevaba 1 hora de retraso a su trabajo y tiene una presentación con 2 clientes y esa fue la razón por la cual pasó tan rápido el carro. Esto es lo que pasa con la psiquiatría, hermanos. Si yo escucho TDA, trastorno de déficit de atención, hagan de cuenta que estoy escuchando nada más, pasó un carro rojo rápido. O sea, el niño o la persona le cuesta trabajo concentrarse. O si yo escucho depresión, es como escucho pasó un carro rojo rápido. O sea, es una persona que tiene una serie de síntomas, pero estoy lejos de definir la causa. Entonces, esto lo quiero dejar claro, hermanos, porque los términos psiquiátricos realmente son ambiguos. Síntomas o frases descriptivas, depresión, manía, esquizofrenia o trastorno de déficit de atención, pero las enfermedades psiquiátricas no podemos decirlas en la medida que se tiene un virus. De hacerlas estaríamos eliminando la atención que se le debe prestar al corazón. Entonces, ahorita, por ejemplo, si me llega un paciente con insuficiencia respiratoria, con dolor intenso de cuerpo, con dolor intenso de cabeza, entonces, finalmente a lo que yo les decía, los problemas de depresión no son tan fácil de diagnosticar como lo son otro tipo de enfermedad, lo que les ponía el ejemplo del coronavirus. El paciente presenta insuficiencia respiratoria, fiebre, dolor de cabeza, alteración en el gusto, en el olfato, le haces una prueba de una PCR, te sale positiva, entonces sabes que la causa de todos esos síntomas es un virus. O haces un marcador algún marcador tumoral y sabes que el paciente que trae una pérdida de peso, fiebre, etcétera, es por un cáncer. Le tomas una tomografía y puedes localizar inclusive hasta el tumor, una resonancia, un ultrasonido, encuentras el problema. Pero en el caso, hermano, de las enfermedades psiquiátricas no es así tan fácil. Entonces, realmente, aún a pesar de que nos podemos jactar como humanidad de tener muchos avances en la tecnología, hasta el día de hoy, hermanos, no tenemos claro en qué parte del cerebro o qué factor bioquímico es el que realmente detona muchas de las enfermedades psiquiátricas. Entonces, hasta aquí voy a dar el tema sobre la introducción. Ya vamos a entrar al aspecto de la depresión. No sé si alguien tenga algún comentario antes de pasar al siguiente tema. Pues nomás reforzando lo que hemos hablado ya mucho, es de que probablemente más adelante tenemos una persona que va a dar su testimonio precisamente
que tiene pues un padecimiento psiquiátrico y sí, ella, algo que le ayudó mucho y que nos dice es pues precisamente pues invocar a Dios y recurrir a Él para controlar mucho de los padecimientos que le estaban alterando pues su vida. Sí lo tiene todavía, sí tiene que tomar medicamento, pero gracias a Dios eso le ha ayudado mucho pues. Se aferró de alguna manera a la fe, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, entonces vamos ahorita ya a entrar a los procesos de depresión, y yo creo que de las enfermedades psiquiátricas me atrevo a decir, hermanos, que esta tiene casi en mayor porcentaje una connotación espiritual más que biológica. Sí hay alteraciones en neurotransmisores en algunos casos, ahorita lo vamos a explicar, pero la gran mayoría de los problemas, hermanos, y voy a explicarles pues cómo empieza todo con una raíz de amargura y acaba obviamente abarcando grandes aspectos de nuestra vida emocional hasta comprender, de alguna manera hacer un problema de tipo depresivo. Entonces vamos a empezar con el tema de la depresión, hermanos. ¿Sí lo ven todos? Voy a ampliarlo nada más. Sí, sí se ve. Bueno, entonces la depresión, hermanos, muchos lo definen como la habitación infernal, y otros lo detonan como una tempestad estrepitosa o muy ruidosa en el cerebro, que prácticamente te deja sin emociones, te deja sin la capacidad de concentrarte, te deja sin motivaciones. Entonces es un problema muy serio, hermanos. Por eso quise hacer la invitación o reforzar la invitación a la iglesia, hermanos, porque sé que muchos hermanos están padeciendo una depresión, y esto quiero dejarlo muy en claro, hermanos. Es un padecimiento que no estamos exentos como cristianos. No solamente lo padecemos o lo podemos padecer muchos, sino que estoy seguro que familiares muy cercanos y en el contexto social en el que nos desenvolvemos, hermanos, hay personas que están pasando por un proceso de depresión, y no tenemos muchas veces ni idea a veces de diagnosticarlo, y menos obviamente de tratarlo. Entonces, Robert Burton en 1621 lo describe, fíjense, desde entonces, desde 1621, lo describía como: sufren los pacientes un gran dolor y horror en la mente, una distracción en el alma, desasosiego, están llenos de temores continuos, de preocupaciones, de tormentos, de ansiedades, no pueden beber, comer ni dormir. Entonces, hermanos, realmente es un padecimiento de tipo psiquiátrico muy fuerte, hermanos, que realmente desconectan al ser humano de su realidad, y realmente les hace ver otra realidad muy personal, muy interna, y que obviamente los limita en todas sus capacidades. Entonces, lo frustrante de la depresión, hermanos, es que lo pueden presentar gente que obviamente físicamente los podemos ver bien, normales, sin ninguna discapacidad, pero es este sentimiento tan fuerte y tan incontrolable que obviamente los limita a poder llevar una vida, y realmente, aunque no la podamos ver como quizás una persona que le falta un brazo o una persona que no puede ver, quizás no podemos ver, pero es una discapacidad total, hermanos, de tipo emocional, que obviamente a la persona le limita el poder tener un crecimiento. Entender lo que la gente quiere dar a entender con el término de depresión tenemos que distinguir, hermanos, prácticamente entre lo que son síntomas espirituales y aspectos físicos. Es decir, es una enfermedad, hermanos, que viene combinada en que realmente hay síntomas muy característicos que son del corazón y de sufrimiento personal, pero también cuando nosotros tenemos estos problemas tan frecuentes, los síntomas se pueden llegar a ser físicos y son excesivos, y consideran los tratamientos médicos conocidos para aliviarlos en lo posible. Entonces, es una enfermedad compleja, hermanos, porque definitivamente tiene que ser
tomada en cuenta de forma integral bajo el contexto espiritual, pero también los aspectos físicos son tan pesados que obviamente también se ocupa de la medicación. Hermanos, acuérdense de que si alguien quiere intervenir, adelante, hermano, en el momento que lo deseen, porque no los estoy viendo, precisamente para yo ver la presentación los tengo en reducido, entonces no veo si por alguien levanta la mano, no los puedo ver, simplemente, hermanos, intervengan en el momento que ustedes lo vean conveniente. Entonces, extiende la experiencia de la depresión, es decir, para que nosotros podamos empezar a entender una persona que realmente padece de depresión, tenemos que hacernos 3 preguntas muy básicas. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo se sienten? ¿Y cómo piensan? Les pongo esta ilustración, hermanos, para que de forma dinámica me puedan decir simplemente con ver esta fotografía qué pudieran pensar de respuesta de esta mujer. Está triste. Creo que en la descripción de la depresión que diste al inicio, me puedo atrever que muchas mujeres, hablando yo de mujeres, hemos padecido más de alguna al mismo tiempo, o sea, ansiedad, preocupación, dolor. Entonces yo creo que todas de alguna manera hemos experimentado a grandes o a diferentes escalas la depresión, y si es si está catalogada como una enfermedad, creo yo que es incomprendida, o sea, como porque bien dices, no se ve, y pudieran decir, pues que tienes todo lo necesario para no estar así, pero se manifiesta muy íntimamente, y yo creo, y yo lo viví, o sea, yo gracias a Dios salí de esa depresión, pero no estamos exentas aún estando en Cristo, estamos expuestas a estas características, sobre todo en un mundo ahorita virtual, en un mundo de redes y en un mundo de que todo aparenta ser bonito y todo aparenta con fotos ser irreal, y entonces yo creo que muchas de las personas, aún hoy jóvenes y niños, están padeciendo esta enfermedad porque pues es lo de moda, y más ahorita en tiempos de estar encerrados en casa. Yo he visto las estadísticas, han subido. De hecho, leí el otro día que las palabras más buscadas en Google en el 2020 fue precisamente cómo evitar la depresión. O sea, entonces mucha gente buscaba auxilio o ayuda en la intimidad de su casa de la depresión. Sí, así es, Moni. Entonces, no sé, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Qué creen que está pasando? Moni hizo una muy buena descripción, pero simplemente, por ejemplo, a mí me gustó esta foto, porque bueno, ya estudiando el tema, pues, la mirada que tiene esta mujer prácticamente la vemos fuera de una pérdida total de sentir emociones, es decir, de sentir alegría, de sentir cualquier tipo de emoción. Prácticamente se ve con una introspección a sus sentimientos que prácticamente la hace insensible. Entonces, es realmente esto, hermanos. Uno puede decir o puede confundir una persona. Yo, por ejemplo, esta mujer casi les puedo asegurar que puede pasar horas en su sillón, poniendo en riesgo con cualquier relación, porque obviamente está desconectada a su contexto real. Es una persona que estoy seguro que es incapaz de poder desarrollar un trabajo, e inclusive de perderlo, el que tiene. Entonces, quiero que ustedes vayan entendiendo, hermanos, porque bueno, Moni puede tener empatía, porque por las situaciones que ella ha pasado en su vida personal, pues puedes tener esa empatía con estas personas, ¿no, Moni? Y quizás alguno de nosotros en alguna etapa de nuestra vida pudimos haber llegado a una situación de este tipo. Pero muchas personas, hermanos, no han llegado a este grado de depresión, y es difícil entender a estos pacientes por lo mismo, porque son pensamientos, son algo muy íntimo, y que obviamente solamente las personas que lo padecen, pues obviamente lo sienten. Homero. Sí, pastor.
No sé si más adelante vas a comentar, pero desgraciadamente el trato de ese tipo de gente que no entiende a estas personas o que no tiene empatía, pues hay muchas frases, ¿no?, que les decimos o que les dice a la gente: échale ganas, échale ganas. ¿Te falta Mira, fe? tienes todo, te falta fe en el ambiente cristiano, te falta todo. Mira, tienes todo, tienes tu esposo, tienes trabajo, tienes tus hijos, y no tiene por qué estar así. Sobre todo la familia, hermanas, parientes cercanos, le tiene ese tipo de comentarios, porque les falta precisamente eso, ¿no? El conocer la enfermedad y tener para que tengan esa empatía real, esa comprensión. Incluso a veces hasta los comparamos. Mira, yo tengo más este problema, o yo sí yo tengo. Mira, yo no gano mucho como tú. Mira, yo sí tengo esta enfermedad y yo debería estar más amolado que tú, pero tú estás en esta condición. O sea, son situaciones que la gente, tristemente los familiares cercanos, es lo que dicen a una persona que está en depresión. Así es, así es. Entonces, el dolor es tan intenso, hermanos, que la persona quiere morirse. Y es lo que yo les decía, es un entumecimiento emocional en el que ya están muertos. Entonces, lo que acá se pide es que no des por sentado que entiende la situación de una persona con depresión. Lo que alguien quiere decir cuando menciona el término depresión, no llenes de lagunas de significado con aspectos de tu propia experiencia, porque en verdad, hermanos, hablar de depresión es un contexto mucho más complejo que hablar de un mal rato, ¿no? Puede decir, como dice el pastor, puede ser que hayamos tenido una situación difícil en nuestra vida y que, bueno, hayan pasado algún momento, quizás un mes, lo superas y dices, bueno, fue un mal rato, o inclusive situaciones muy difíciles que, no sé, una semana, 15 días, pasé un mal rato nada más. Pero el pasar un mal rato a un proceso de depresión, hermanos, es algo muy distinto. Entonces, solamente las personas que lo han pasado pueden comprender en un mayor contexto esta patología, pero obviamente en nuestro contexto social, tanto en nuestro círculo social familiar, tenemos obviamente que conocerlo, hermanos, porque en cualquier momento tenemos que atender estas necesidades de nuestros seres queridos. Esos son los tipos de depresión que existen y solamente me gustaría que los conocieran. Finalmente, todos estos nos llevan a estos síntomas. Pero, por ejemplo, era lo que yo les decía al principio. Hay un contexto obviamente biológico y lo podemos ver muy claro, por ejemplo, en la depresión postparto, que es muy fuerte. Ocurre en el año siguiente al parto y precisamente las causas son los cambios en el cuerpo, las preocupaciones, los cambios cíclicos de la vigilia y del sueño. Yo recuerdo que mi esposa pues, casi no dormía cuando tenía a las niñas muy bebés. Prácticamente en el día era atenderlas y en la noche pues cada rato despertaban las bebés. Entonces eso en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, hermanos, realmente es agotador emocionalmente para cualquier mujer y les puede llegar a una situación de posparto. Yo tuve la experiencia allá en Tepa de atender a una mujer que tomó insecticida al mes de que ella a los 2 meses de su parto, ella ya había tenido algunos otros intentos de suicidio y obviamente la tenían muy vigilada. Y hubo un descuido familiar en ese momento, se fue a la bodega donde el esposo tenía todos los insecticidas pues para sus cosechas, se la tomó y fue imposible sacarla adelante, dejó a un bebé de 2 meses. Entonces está la depresión postparto, hermanos. Entonces uno puede decir, ¿cómo puede una mujer suicidarse teniendo un bebé de 1 mes, de 2 meses? Pues para que vean cómo son pensamientos tan fuertes y tan difíciles de controlar. Está el trastorno afectivo estacional y este suele ocurrir en los meses de invierno, combinación de tristeza, desesperanza e irritabilidad. Eso sobre todo se presenta mucho en los países, sobre todo en donde oscurece a muy temprana hora, en donde a las 5 de la tarde ya es prácticamente la noche y que solamente son unas pocas horas que pueden percibir la luz, por ejemplo, al norte de América, por ejemplo, en Estados Unidos o en el caso de Europa. Entonces, muchas personas padecen de depresión precisamente por estas situaciones. Inclusive la razón por la cual en esas temporadas muchos extranjeros viajan a México
sobre todo a las playas, precisamente para disfrutar más del sol, que son obviamente aspectos que no tienen en sus países. Depresión psicótica, por ejemplo, se caracteriza por síntomas psicóticos, es decir, las personas pueden mostrar la depresión a través de alucinaciones o delirios. Entonces, no solamente es el llanto, hermanos, como a lo mejor pudiéramos pensarlo en la mayoría de las personas. La depresión, por ejemplo, ciclotímica, son cambios de humor cíclicas, pero menor severas que la bipolar. Es decir, son repetitivos ciertos comportamientos, por ejemplo, de tipo bipolar, pero de menos intensidad. Y, por ejemplo, el trastorno bipolar combina estados depresivos con manías o saltos de humor extremos, independientemente de los eventos vividos. Entonces, pueden ser personas que aparentemente están muy felices y en el poco, a la siguiente hora, está en una situación emocional de mucha depresión, a pesar de que no haya un factor aparentemente que lo pueda detonar en ese momento. Las distimias, existe un sentimiento de falta de propósito y motivación, y los síntomas son menos graves, pero duran más tiempo. Y la depresión mayor, que ahorita lo vamos a ver, la depresión mayor se considera o es la más grave y puede durar meses o años. Y esta aparición es la aparición de uno o varios episodios depresivos de más de 2 semanas de duración. Ahorita les voy a explicar cuáles son los síntomas que pueden llegar a presentar estas personas. Entonces, eso es muy importante, hermanos, que tomen el tiempo, ¿sí? Son episodios depresivos de más de 2 semanas de duración. Entonces, en base al manual diagnóstico estadístico de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, la famosa DSM-4, hagan de cuenta que es como si fuera una guía para que los médicos psiquiátricos o las personas que de alguna manera están estudiando trastornos psiquiátricos puedan tener argumentos para poder diagnosticar estas patologías. Es como si fuera la Biblia, vamos pensando de los psiquiatras. Entonces, se considera técnicamente deprimido cuando experimentas 5 o más de los siguientes síntomas durante 2 semanas consecutivas. Uno de los síntomas debe ser un estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o de la capacidad para el placer. ¿Cuáles son los síntomas? Era lo que yo les decía, hermanos. Finalmente, cuando hablamos de depresión, hablamos de un montón de síntomas, pero no de causas. Entonces, uno de los síntomas es un estado de ánimo depresivo durante la mayor parte del día. Una marcada disminución del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. Es decir, aspectos que a lo mejor antes te gustaban hacer, actualmente ya empiezas a hacerlas a un lado, no le encuentras placer, no le encuentras motivación, y ese es un factor que pueden tener las personas que inician con esos problemas. Pérdida significativa de peso sin hacer dieta o aumento del mismo. Acá nos podemos dar cuenta, hermanos, de que cómo la depresión afecta el estado físico. Entonces, son personas que a veces omiten ciertas comidas o puede ser que coman, pero ya no en la misma cantidad. Comen porque tienen que hacerlo, pero ya inclusive pierden el placer muchas veces hasta de comer. Hay insomnio o exceso de sueño casi todos los días. Agitación o ralentización casi todos los días visible para los demás. Fatiga o falta de energía casi todos los días. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados. Disminución de la capacidad para pensar o de concentrarte. Y pensamientos recurrentes sobre la muerte, suicidas sin un plan específico, un verdadero intento suicida o un plan específico para suicidarse. Entonces, hermanos, al comenzar a entender la naturaleza de estos síntomas y otros, la compasión se convierte en algo inevitable, hermanos. Entonces, imagínense estar lidiando con estas situaciones todos los días y sobre todo acá como se menciona, prácticamente estos síntomas, hermanos, los presentan o son de alarma cuando las personas lo presentan al menos por 2 semanas consecutivas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora,
Es normal, hermanos, que si yo tengo alguno de estos síntomas después de que murió algún ser querido, bueno, obviamente ahí hay una situación excepcional, ¿no? Acá obviamente ya se consideran otros criterios para poder hablar de una situación de depresión, porque obviamente una persona que padece esto después de una pérdida significativa, ya sea de trabajo o de algún ser querido, es normal que tenga estos síntomas. Pero si es una persona que aparentemente no hay una causa aparente en ese momento y que lo está presentando, hermanos, muy probablemente son situaciones emocionales que ha mantenido durante muchos años y que obviamente agotó el cerebro la capacidad de confrontarlos, y ya obviamente estamos viendo pues una mente, un alma quebrantada y que obviamente necesita de apoyo. Entonces es difícil, hermanos, que muchas veces las personas con depresión lo acepten o inclusive reconozcan estos síntomas. ¿Por qué? Porque lo ven inclusive muchas veces como algo, como parte ya de su vida, pero obviamente son algo que les está causando estragos y que obviamente ocupan de un apoyo espiritual y de tipo, pues obviamente de tipo psiquiátrico. Entonces, hermanos, y muchas veces le tenemos pavor al aspecto psiquiátrico, porque hablar de un psiquiatra, es decir, estoy hablando de un paciente loco. Entonces, no, hermanos, realmente volvemos a lo mismo. Muchas veces los medicamentos nos van a ayudar a poder confrontar muchas de estas situaciones, pero obviamente tenemos también que ir de la mano del apoyo espiritual. Entonces, ahí es donde los líderes de la iglesia, el cristiano en sí, de cualquier congregación, ahí es donde tiene que entrar en acción hacia las personas que padecen estas situaciones, porque obviamente no va a haber otra persona o no hay otra persona más adecuada para poder abordar estos problemas, a pesar de que no seamos especialistas en psiquiatría, que un cristiano, hermanos, en donde abordes el aspecto espiritual de estos padecimientos. Homero, perdón, antes de pasar, en la diapositiva anterior donde mencionaste las diferentes depresiones, el tipo de depresiones, Sí, y, ajá, esa precisamente. Las descripciones que estás dando ahorita, que dices que es el manual, ¿es en todas? Es decir, no, es sobre todo en la depresión mayor. Mayor, perfecto. O sea, esa era mi mayor, duda. que es la más grave. Sí. Ajá, sí. es la más grave. Ok. Efectivamente, Moni, ese síntoma lo va a presentar una paciente, por ejemplo, en el caso de posparto, pero sabes que hay un embarazo de por medio, un embarazo de por medio. Entonces, ahí obviamente conoces un poquito el factor, el desequilibrio hormonal, los cambios obviamente que conlleva el tener un bebé y obviamente la situación o la dinámica de la mujer. Pero, por ejemplo, puede ser que muchos de estos síntomas que acabo de describir se presentan en trastornos afectivos estacionales, es decir, que dices, bueno, esto me pasa en todos los inviernos, sobre todo porque se oscurece muy temprano, tengo que estar muchas horas encerrado en mi casa. Inclusive muchas de esas situaciones las están viviendo muchas personas, por ejemplo, lo mencionabas tú, quizás no en el aspecto estacional, pero sí, por ejemplo, en el cambio de la dinámica cotidiana de las personas, ¿verdad? Al tenerse que ver, pues, encerradas ya en un lugar, ¿no? Entonces, en muchas de estos tipos de depresiones sí se va a presentar estos síntomas, Moni, pero sobre todo en la depresión mayor, que es sobre todo la que podemos decir que nos puede llevar meses o años, y se está presentando obviamente con cierta recurrencia. Ok, gracias. No sé si queda claro. Sí, gracias, Homero. Ok. Entonces, hermanos, hay que distinguir entre los síntomas físicos y espirituales. Entonces, aquí sí es bien importante, hermanos, que podamos ver qué contexto espiritual está teniendo este paciente. Entonces, hay quejas físicas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los datos físicos que presentan las personas? Y estas pueden ser causadas por un cuerpo que se va deteriorando por el pecado en la vida de la persona o por Satanás. Es decir,
el estilo de vida de muchas veces de las personas, las raíces espirituales de pecado que están creando las personas, pues muchas veces son raíces que te van a generar, obviamente, problemas físicos. Si no, pregunten, la amargura está muy relacionada, y eso, de hecho, ahí es donde voy a adentrarme ahorita, porque esa es la raíz precisamente de la depresión. Y obviamente la amargura conlleva o está vinculada a muchas patologías como hipertensión. No digo que todos los hipertensos o todas las personas con cáncer o todas las personas con gastritis tienen este padecimiento, claro que no, pero gente que tiene muy arraigada lo que es la amargura lo va a demostrar en patologías que se ha demostrado que se desarrollan obviamente en un cáncer, en un problema de hipertensión, porque es un estrés constante el que tú vives en tus emociones, que obviamente altera la dinámica de tu cuerpo. Y puede haber también una aflicción divina con el propósito de enseñar a la persona a confiar en Dios. Entonces puede haber situaciones, hermanos, en los cuales, y lo vemos, y por eso lo vimos en Hebreos, personas que la han pasado muy mal. En la Biblia hay muchas experiencias de personas. Se me ocurre ahorita de momento a José, por ejemplo, que no creo que haya sido nada agradable el haber sido arrojado a un pozo, ser vendido como un esclavo, haber trabajado como un esclavo en la casa de Potifar, haber sido acusado de una injusticia, haber sido encarcelado. Entonces son aspectos, hermanos, que obviamente José tuvo que pasar problemas de situaciones muy duros que yo creo que los llevó a un proceso de depresión, pero finalmente, hermanos, ahí volvemos a lo mismo, a la fe. Cuando te agarras de Dios, puedes pasar por esa situación sin necesitar totalmente de la dependencia de un medicamento. Entonces yo estoy seguro que José, mientras estaba en el pozo, mientras pasó el trance de ser esclavo, pues no creo que se haya tomado un Tafil o que se haya tomado algún tipo, fluoxetina o algún tipo de medicamento para pasar el proceso de depresión. Definitivamente José y muchos personajes de la Biblia, o David, por ejemplo, cuando estuvo en su proceso de persecución por Saúl, cuando tuvo que esconderse por mucho tiempo en las cuevas, pues hermanos, tuvo que afrontar esa situación difícil, pero aferrado a Dios. Entonces vemos que la amargura, hermano, ha sido un mal milenario, que realmente es un sentimiento que ha acompañado a la humanidad desde su principio y que ha estado en el corazón de la humanidad desde sus inicios. Vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Me llama mucho la atención, hermanos, la palabra que dice mirad bien. Aquí el autor definitivamente deja muy en claro, hermanos, de que la depresión no es algo que lo puedas tú ver tan fácil. Una migraña, pues inmediatamente la detectas, ¿no? Una fiebre lo detectas, me siento con fiebre, pero hermanos, la amargura no es tan fácil de poderla encontrar, porque muchas veces inicia en una etapa muy temprana en nuestras vidas, que lo vamos a ver más adelante. Lo causan gente que de alguna manera hemos confiado en ellos, en la gran mayoría de los casos, y por eso nos cuesta tanto trabajo detectar esa raíz de amargura en la vida de las personas. Y lo peor de todo es que, fíjense lo que dice, hermanos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Muchas veces cuando cometemos algunos pecados, los detectamos y podemos identificar: estoy en pecado. Pero pocas veces la gente, al tener sentimientos de amargura, hermanos, detectan la amargura como un pecado, cuando en la Biblia lo denota como un pecado, al igual que otros tantos, hermanos. Entonces, fíjense cómo la amargura no solamente es como que la semillita para empezar a desarrollar una depresión, sino también es un detonante de un alejamiento de Dios y una afectación en tu fe. Entonces imagínense, hermanos, cuando dejamos de tener fe en Dios por la separación que tenemos de Él, pues de dónde entonces nos vamos a agarrar para poder sacar un proceso depresivo en las personas. Por eso es que se convierte en algo tan complejo de tratar. El no detectarla a tiempo, hermanos, y destruirla trae consigo consecuencias mortales y con una condenación eterna. Entonces, ¿qué es la amargura? Finalmente, hermanos, es un sentimiento de frustración, de resentimiento, de falta de perdón, de tristeza y rencor
que es duradero y se produce principalmente por alguna desilusión o quizás una injusticia de la cual hemos sido víctimas. Entonces, de alguna manera, al ser víctimas de alguna situación de injusticia, por lo que ustedes quieran, hermanos, eso es lo que a veces disfraza este sentimiento y a veces lo agarramos más bien para victimizarnos y no lo atacamos como un problema realmente de pecado. Entonces, eso es el problema de esto, hermanos. ¿Es pecado la amargura? En Efesios lo tenemos muy claro, hermanos. En Efesios capítulo 4 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense bien, o sea, ¿cómo podemos entristecer al Espíritu? Por eso dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y toda malicia, hermanos. Entonces, muchas veces la persona puede estar llena de amargura, pero puedes ver como pecado el enojo, la ira, la gritería o cualquier otro acto de malicia, lo puede ver uno claramente como pecado, pero dices, no, la amargura o esta atadura que yo tengo como amargura, yo no la veo como pecado. Y vean, bajo el contexto de la Biblia, hermanos, lo maneja bajo el mismo nivel que cualquier otro tipo de pecado. Y tan es así, hermanos, porque la amargura va a entristecer el Espíritu Santo. Y entristeciendo, hermanos, el Espíritu Santo, aguas, hermanos, estamos abriendo una puerta que jamás quisiéramos abrir, porque finalmente, hermanos, si la fe es el medicamento para la depresión, y si no tenemos tenemos entristecido al Espíritu Santo, díganme entonces de qué nos vamos a poder agarrar para salir de una situación así. Entonces, por eso es que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, de alguna manera, hermanos, tenemos el parámetro muy alto con Cristo, porque podemos tener la vivencia que queramos cada uno, la que ustedes quieran, la más fuerte que podamos mencionar, pero, hermanos, finalmente nos calla la boca Dios al decirnos, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, creo que no podemos tener excusa, hermanos, y lo vamos a ver más a detalle en la siguiente lección, pues obviamente cómo identificar la amargura y cómo deshacernos, y cómo sentimientos tan superficiales a veces de enojo o de frustración, vamos a entenderlos en base al alma y al corazón. Conforme nosotros lo vamos interiorizando esas emociones, pues se va convirtiendo una situación eventual en una situación de amargura que puede acabar en una situación de depresión. Entonces, hasta aquí vamos a terminar la lección del día de hoy, hermanos. Vamos a continuar la próxima semana. Nada más para hacer un comentario, y tú decías ahorita, haciendo énfasis en que es pecado, y muchas veces podemos nosotros decir, no, pues yo no tengo grandes pecados, ¿no? Pero son pecados que no se ven, son ocultos, entonces por eso muchas veces no vamos a los pies de Cristo a confesarlos. Pero qué tan importante es examinarnos, como decía David, examinarnos, porque a veces esas raíces de amargura están tan arraigadas que ni nosotros podemos verlos, mirar bien. Quiere decir que a nosotros mismos estar mirándonos bien esos pecados que a lo mejor no son muy vistos, y por lo tanto te crees o te puedes considerar, bueno, no soy tan mala o no soy tan pecadora, pero qué tan importante es estar, híjole, y por ejemplo la amargura, siento yo que también ahorita es parte de la depresión, como bien dices, pero también se puede ver o se puede manifestar también, o es un fruto también de la envidia, que el tener esta envidia por lo que ella tiene, por lo que no tiene, por lo que sí, y va creando en mi corazón esa amargura. Entonces, qué tan importante es, sí es pecado, o sea, como lo dijiste tú, o sea, sí es pecado, y despojarnos, o sea, y examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tiene que ser tratado como tal, Moni, como pecado, porque si no, solamente lo vamos a acariciar y esa amargura la vamos a estar justificando. Es que, ay, pobrecito de mí, es que yo sufrí, es que a mí me hicieron. Entonces vamos a estar siempre limitados en atacar este pecado
realmente no lo vamos a poder sacar de nuestra. Y lo peor de todo es que cada vez va a crecer más como un cáncer hasta el punto en que nos deja totalmente incapacitados emocionalmente.